Las membranas celulares son estructuras de contradicciones. Estas películas aceitosas son cientos de veces más finas que una hebra de seda de araña, pero lo suficientemente fuertes como para proteger el delicado contenido de la vida, el citoplasma acuoso de la célula, el material genético, los orgánulos y todas las moléculas que necesita para sobrevivir. ¿Cómo funciona la membrana y de dónde procede esa fuerza? En primer lugar, es tentador pensar que la membrana celular es como la piel tensa de un globo, pero en realidad es algo mucho más complejo. En realidad, está en constante cambio, cambiando componentes de un lado a otro para ayudar a la célula a ingerir alimentos, eliminar residuos, dejar entrar y salir moléculas específicas, comunicarse con otras células, recoger información sobre el entorno y repararse a sí misma. La membrana celular consigue esta resistencia, flexibilidad y funcionalidad combinando una variedad de componentes flotantes en lo que los biólogos llaman un mosaico fluido. El principal componente del mosaico de fluidos es una molécula simple llamada fosfolípido. Un fosfolípido tiene una cabeza polar cargada eléctricamente que atrae el agua y una cola no polar que la repele. Se emparejan cola con cola en una lámina de 2 capas de entre 5 y 10 nanómetros de grosor que se extiende alrededor de la célula. Las cabezas apuntan hacia el citoplasma y hacia el fluido acuoso externo a la célula, con las colas lipídicas intercaladas. Esta bicapa, que a temperatura corporal tiene la consistencia del aceite vegetal, está salpicada de otros tipos de moléculas, como proteínas, hidratos de carbono y colesterol. El colesterol mantiene la membrana con la fluidez adecuada, también ayuda a regular la comunicación entre las células. A veces, las células hablan entre sí liberando y captando sustancias químicas y proteínas. La liberación de proteínas es fácil, pero su captura es más complicada. Eso ocurre a través de un proceso llamado endocitosis, en el que secciones de la membrana engullen sustancias y las transportan al interior de la célula en forma de vesículas. Una vez liberado el contenido, las vesículas se reciclan y vuelven a la membrana celular. Los componentes más complejos del mosaico de fluidos son las proteínas. Uno de sus principales cometidos es garantizar que entren y salgan de la célula las moléculas adecuadas. Las moléculas no polares, como el oxígeno, el dióxido de carbono y algunas vitaminas, pueden atravesar fácilmente la bicapa fosfolipídica. Pero las moléculas polares y cargadas no pueden atravesar la capa grasa interna. Las proteínas transmembrana se extienden a través de la bicapa para crear canales que permiten el paso de moléculas específicas, como los iones de sodio y potasio. Las proteínas periféricas que flotan en la cara interna de la bicapa ayudan a anclar la membrana al andamiaje interior de la célula. Otras proteínas de las membranas celulares pueden ayudar a fusionar 2 bicapas diferentes. Eso puede funcionar en nuestro beneficio, como cuando un espermatozoide fertiliza un óvulo, pero también perjudicarnos, como cuando un virus penetra en una célula. Y algunas proteínas se mueven dentro del mosaico de fluidos, uniéndose para formar complejos que llevan a cabo tareas específicas. Por ejemplo, un complejo puede activar las células de nuestro sistema inmunitario y luego separarse cuando termina su trabajo. Las membranas celulares son también el escenario de una guerra permanente entre nosotros y todo lo que quiere infectarnos. De hecho, algunas de las sustancias más tóxicas que conocemos son proteínas que rompen las membranas, producidas por bacterias infecciosas. Estas toxinas, que forman poros, hacen agujeros gigantes en nuestras membranas celulares, provocando la fuga del contenido de la célula. Los científicos están trabajando en el desarrollo de formas de defenderse contra ellas, como el uso de una nanoesponja que salva nuestras células, absorbiendo las toxinas que dañan las membranas. El mosaico de fluidos es lo que hace posibles todas las funciones de la vida. Sin membrana celular no habría célula, y sin células no habría bacterias, ni parásitos, ni hongos, ni animales, ni nosotros.